Bien, mis hermanos, buenos días. Si alguno no he saludado. Bueno, mientras vamos alistando, vamos a Romanos 11, que es lo que vamos a ver en el día de hoy. Mientras vamos pasando allá a Romanos 11, recuerden que dentro de 8 días estamos de paseo. Entonces asumimos que aquí no va a haber, aquí va a estar cerrado. Entonces, espero que todos vayan a ir. Si no, mis hermanos, pues digamos acá no van a encontrar a nadie, para que no piense que es el rapto o algo así. No, estamos en Villa de Leyva. Pero bueno, qué rico. Si alguien no sé si no ha ido a las fincas, va a ser súper chévere. También si hay que saldar cuentas con Estelita, hacerlo hoy. Yo debo hacerlo. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir entonces aquí en Romanos 11, aquí hablando acerca de Israel. Carlos Rodríguez nos hablaba de la elección, ¿no? De cómo, nos explicaba cómo somos escogidos, que no es como si fuera nuestra, no depende de nosotros, de la elección del Señor. Así mismo con Israel. Don Pablo también nos hablaba de que una cosa es ver a Israel como nación, ¿sí? O ver el plan de Dios como nación, y otra es en cada uno de nosotros, que al final es la iglesia, ¿no? La iglesia es cada uno de los creyentes que al final son colombianos, americanos, de África, de Asia, judíos también. Esa es la iglesia del Señor, que es de todas las naciones. Pero hay algo especial con Israel, ¿no? Había algo especial con Israel, y eso es lo que vamos a seguir viendo en este pasaje. Vamos a ver desde el 11:11 en adelante. Sí, miremos este primer versículo a ver qué nos dice. Empieza con una pregunta. Dice, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, uno se tropieza ahí, se levanta, ¿sí? Pero dice, ¿será que tropezaron y quedaron allí tirados? ¿Será que la obra de Dios con Israel ya quedó ahí muerta? ¿Será que ahora solo se trata de los gentiles y ya no se trata de Israel? Yo no he ido a Israel, me gustaría ir. No he ido a Jerusalén, sería chévere ir. Próximo campamento de damas va a ser allá, fijo, porque van subiendo pero sería genial, ¿no? Ir a ver. Pero de pronto, si uno va allá más, digamos, a tratar con la gente, con el judío, con el palestino, porque ahí habitan varios pueblos, uno va a ver como que no se respira el ambiente cristocéntrico. Usted no va a ver eso allá. Sí, de hecho, en la Ciudad Santa está dividida entre musulmanes, judíos y cristianos, que es como la iglesia católica, ¿sí? Uno ahí ve como imágenes y eso. No he estado, me puedo equivocar, pero uno dice, me imagino que uno llega allá y dirá también, ¿qué pasó acá? O sea, aquí estuvo Jesús caminando, aquí hizo esto, allá hizo tal otra cosa, pero ¿qué pasó? ¿Será? Y esa es la pregunta que empieza a decir Pablo. ¿Qué pasó en Israel? Y en la predicación de hoy lo vamos a ver desde dos aspectos. Uno es Israel como nación y los gentiles, y el otro pues también obviamente a nuestra vida práctica, ¿sí? Usted ha tenido momentos en la vida donde usted dice, ¿y aquí qué pasó? No entiendo, Señor. Queremos entender, ¿sí? Porque cuando no entiendo algo, cuando tengo incertidumbre, cuando no sé qué va a pasar, nos produce algo que es más allá de la preocupación, se llama la ansiedad. ¿Sí? Y es peor que la preocupación, no saber, ¿sí? Y muchas veces eso es lo que pasa, no sabemos, desconocemos. Eso puede ser un problema, ¿no? Cuando hay dilemas en nuestras vidas, no dormimos bien, porque no sabemos qué va a pasar con esta situación. También, por otra parte, cuando no sabemos algo y podemos juzgar mal,
Sí, eso es algo que tenemos que tener cuidado. ¿Sí? No conocemos algo, entonces podemos juzgar mal. Con Israel podemos, hoy en día, juzgar mal y hay que tener cuidado con eso. Lo vamos a ver más adelante. Voy a empezar con el final. ¿Sí? Cuando hablamos de estas incertidumbres, de cuál será el plan de Dios en esta situación específica, ahí me quiero ir, voy a irme a la conclusión de una vez. Entonces quiero que ahí en ese mismo capítulo 11 miremos versículos 33 al 36. Porque después de que veamos lo que vayamos a ver, como ese plan de Dios con Israel, que es medio incierto, que es medio raro, que de pronto, bueno, al verlo hacia el pasado decimos, bueno, ya entendemos, pero a veces en esos planes de Dios con el hombre, cuando nos enredamos en nuestras vidas, Pablo llega y concluye lo siguiente, dice, porque él entendió el plan de Dios para Israel. Cuando entendemos el plan de Dios para nuestras vidas, podemos decirle al Señor de manera con gozo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Wow! El conocimiento del Señor es una gran riqueza, es profundo. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 3 cosas importantes acá. Está bien no entender. Sí, les hablaba de esa angustia que a veces sentimos cuando no entendemos algo. Y este pasaje nos debe dar paz. Si no entiendes, pues tú no eres Dios y no vas a poder entender a Dios. ¿Sí? Y no vas a poder entender sus planes muchas veces, hasta que ya han pasado y miramos atrás y decimos, bueno, entendí. Y podemos decir lo que dice Pablo. Pero en el momento no es como tan chévere. ¿Sí? Pero el primer punto es, está bien no entender. Está bien no entender. Está bien decir... les doy un ejemplo que a veces cuando hablamos aquí de la caída de Israel, podemos hablar de la caída de un hermano y decir, ¿será que él era cristiano? ¿O será que yo soy cristiano? A veces puede pasar, ¿sí? No entiendo por qué él se porta así, si él dice que es cristiano. Pilas, puedes cometer uno de los 2 errores que yo comentaba al principio, juzgar mal. Si no entiendes, no entiendes. Si no entendemos algo, no lo entendemos y se lo dejamos al Señor. ¿Cuál es el cuento ahorita con Israel? ¿Cuándo será? ¿Cuándo construirán el templo? No, ni idea. ¿Cuándo se va a convertir esta tía que le hemos estado hablando y hablando? No sé. Le pasó a mi mamá, ella es evangelista, ella le gusta evangelizar. Y así con una tía y le hablaba a una tía, pero ahí al lado había una sobrina que ella como que estaba ahí al lado, como no sé, pero no estaba reunidos con ellas dos, y ella escuchaba y ella resultó conociendo al Señor, sí, convirtiéndose, sí, entonces fue como el daño colateral, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. Y bueno, entonces ahora devolviéndonos, 3 cosas. Primera, está bien no entender. Está bien no entender. La segunda es porque ¿quién entiende la mente del Señor? Nos dice el versículo 34. Y me gusta mucho Job cuando ve a Dios. Job no era cualquier persona, ¿sí? Era un tipo justo, ¿sí? Sí. En su tiempo era un tipo importante porque está en la Biblia. Y este hombre tan justo, este hombre tan espiritual, cuando Dios habla con él, me gusta mucho lo que dice: Señor, yo llevo más de 20 años de cristiano, pero cuando lo veamos vamos a decir, de oídas te he oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Pero no hemos llegado a ese tiempo de ahora mis ojos te ven, estamos en el
de oídas te he oído. No quiere decir que no sepamos nada del Señor, que estemos en ceros. No. Pero como decía al principio, es tan rica, el conocimiento de Dios es tan abundante, es tan insondable, que cuando lo conozcamos más plenamente, también Pablo decía, ya veremos cara a cara. Ya no será como en un espejo. Y tener la confianza de que al final todo cumple el propósito del Señor, porque todas las cosas, dice el 36, son para Él, ¿sí? Lo que pasa en mi vida al final es para su gloria. Lo que pasa en la vida del hermano al final es para la gloria del Señor. Que eso nos dé confianza ante la incertidumbre. No sé, en mi caso la incertidumbre a veces no me deja dormir. Cuando yo tomo una decisión, a veces ¿sí? No puedo dormir. Entonces recordemos este pasaje de confiar en el Señor y de no juzgar. Casi que esto es el centro de lo que quiero decir hoy. ¿Sí? Me gusta comenzar a veces con la conclusión. Y aquí ya vamos a hablar acerca de Israel en sí. Ahora sí volvamos. Estábamos en el 11, en el versículo 11, con una pregunta. Entonces cayó Israel, ¿y qué pasó? Quedó así. Yo voy allá y esa gente como que todavía no se quiere convertir. También hace 8 días don Pablo nos hablaba del remanente. ¿Sí? Seguramente hay judíos convertidos. Como nación, no. Como individuos, sí los hay. Gentiles convertidos. El Señor está haciendo su obra en toda lengua, tribu y nación. Entonces aquí Pablo, después de la pregunta, pues él contesta, no, en ninguna manera. ¿Sí? Ellos no quedaron ahí. Ahí están en stand-by, están en fuego lento. ¿Sí? Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Amén, somos salvos, nosotros los gentiles. ¿Por qué somos salvos? Porque los judíos no quisieron hacer caso. O sea, no, y eso es lo que hablábamos acerca también de la elección. A veces bueno, miremos más adelante. En el 12 dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, si nosotros nos beneficiamos porque ellos no quisieron obedecer. Después dice, y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida eterna? Vida entre los muertos. Y por eso es que Pablo exaltaba al Señor de esta manera, porque decía, ya entiendo, ¿sí? Mi ministerio ese es de los gentiles, pero aunque la promesa era para los judíos, el plan de Dios es que por el rechazo de los judíos, los gentiles, nosotros seamos salvos, para que después a ellos les dé celos y también ellos después sean salvos. Y en esta situación donde los judíos están en rebeldía y nosotros somos salvos, dice Pablo, imagínense cuando los mismos judíos también sean salvos, va a ser aún mejor. Sí, y en eso se gozaba, o esa era la esperanza de Pablo. Él entendía algo que muchos no lo entendían. Y al no entenderlo, pues ¿qué iban a hacer? A juzgar mal. Y es lo que vamos a ver en la siguiente parte. Entonces aquí nos dan unos ejemplos acerca de una rama. ¿Sí? Dice, si las primicias son santas, primero de una masa, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Se habla aquí de una raíz y de las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, arrancadas, y tú, siendo olivo silvestre, una rama silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia de olivo. No te jactes, entonces versículo 18, contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron deshajadas para que yo fuese insertado. Bien,
Por su incredulidad fueron desajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Acá en el 18 dice no te jactes. En el 20 dice no te ensorbezcas, sino teme. Y sigue explicando, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta aquí hay 3 advertencias en 3 versículos, ¿no? Habíamos dicho que en la 18, en la 20, entonces no te jactes en la 18, en la 20 no te ensoberbezcas, y en la 21 decía no seamos arrogantes, porque la conclusión en ese entonces era, bueno, si ahora el evangelio es para los gentiles y no para los judíos, quiere decir que si Dios nos escogió a nosotros es porque nosotros tal vez somos mejores, ¿sí? Tal vez nosotros inclusive pudimos haber entendido y ellos no entendieron, ¿sí? Entonces se enfocaban en ellos. Nosotros sí entendimos, ellos no. Nosotros sí aceptamos, ellos no. Sí, eso fue por eso, porque ellos son malos y nosotros somos buenos. Y ahí dice, pilas, esa no es la verdad. La verdad es que ustedes son escogidos porque ellos pecaron, no más. Pero bueno, eso nos alegra porque ese es el plan de Dios. Y más adelante vamos a ver que Dios nos sometió a todos en pecado, a los judíos y a los gentiles nos sometió en pecado, para después tener misericordia de los gentiles y después de los judíos. Esa era la fórmula mágica, digámoslo así, del Señor para salvarnos. Primero todos son pecadores, primero los gentiles, y los judíos van a ser salvos, pero los judíos tampoco dieron con el clavo. Entonces, bueno, los gentiles, y ellos tampoco, ¿sí? Para después mostrar su misericordia para con todos. ¿Por qué los gentiles, se les dio el evangelio? Por el pecado de los judíos, no por más. Y aquí nos da el ejemplo de la rama. Si este olivo, su raíz, que es la que sustenta la rama, ¿sí? Puede ser, no sé, el Espíritu Santo, puede ser la promesa a Abraham, pueden ser los patriarcas, y de ahí quitó las ramas, ¿sí? E injertó nosotros que somos las ramitas salvajes, ¿sí? Dice, ustedes están de misericordia, no de mérito, ¿sí? Así como los arranqué a ellos, yo los puedo arrancar a ustedes, entonces teman también, ¿sí? Sean agradecidos, no se ensoberbezcan. Puedo dejar de decir eso, no te jactes, ¿sí? Bien, lo entendemos, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿será que a veces ese familiar, ese amigo, esa persona que es necia, según usted, será que a veces nosotros nos jactamos de que somos, porque a veces una lucha del creyente que lleva años en el evangelio, del creyente que ha conocido de la palabra desde muy temprana edad, o digamos del líder, del creyente bueno, que pues somos creyentes, debemos llevar una vida decente, buena. El problema es jactarse sobre los que tal vez son creyentes inmaduros, tal vez es que el yugo es igual, ¿será que es cristiano? Entonces empezamos a hacer las dos cosas, a juzgar. No creo que sea cristiano esta hermana, no creo que sea cristiano este hermano, ¿sí? Igual,
Así como los gentiles lo hacían con Israel, nosotros no lo podemos hacer con el no creyente o con el creyente también. ¿Sí? Hemos tenido muchos casos de personas que se han bautizado, que han estado años en la iglesia y se apartan del Señor. No era salvo. Y, entonces, ¿cómo sabemos? ¿Sí? Y Dios lo ha probado varias veces en mi experiencia de vida viendo a otros hermanos. Vuelven al Señor, porque es que es la obra del Señor. Sí, y uno los ve volver y es que no, o sea, no dejó de ser creyente, sino que estaba mal. Sí, entonces a veces, de pronto a usted le parece que, porque uno puede pues pensar esas cosas, no está mal, pero decirlo como una afirmación debemos tener mucho cuidado. Entonces, como les decía en la prédica, hablamos de varios aspectos, ¿no? Desde Israel, no es que Israel ya esos están condenados, no, Dios está haciendo su obra con ellos. No es que el hermano, no, eso ya no, ya, tanto que oraba, no, pues siga orando. ¿Sí? No te jactes, tú estás es por misericordia, tú no fuiste o yo no fui el que entendió y él no. Hablábamos de la elección, ¿no? Dios me dio vida cuando estaba muerto en mis pecados. Entonces, ¿por qué suele pasar? Y cuando digo esas cosas, pues empiezo por mí mismo. Entonces, no nos jactemos. La otra es, si una persona recibe al Señor, recibe las promesas de ser salvo. ¿Sí? Hay varias promesas que Dios nos da. Romanos 8, creo que antes habíamos hablado de Romanos 8, es que nada nos aparta del amor de Dios, ni siquiera el pecado nos va a quitar el ser hijos de Dios. Nos va a poner en disciplina, no es bueno, pero no nos va a quitar el privilegio de ser hijos de Dios. Entonces, si una persona en su intimidad con Dios es salva y hace algo que no me parece a mí, al otro, el Señor va a seguir su obra con él. Las promesas del Señor siempre van a ser firmes, y eso es lo que nos habla la siguiente parte, porque las promesas del Señor con Israel también son firmes. Más adelante, en los versículos 26 en adelante, es de esto de lo que habla. Dice, luego todo Israel será salvo. Una promesa. Entonces, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Por tiempo no vamos a mirar esta profecía que está en Isaías, no la vamos a ver. También hay otra profecía en Jeremías que está en el versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, a las promesas, son amados por causa de los padres. Es que esos judíos son terribles. Pues históricamente ha pasado, ¿no? Hitler, hablábamos esta mañana, ¿no? Los varones de países que han aborrecido a Israel, países que han apoyado a Israel. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de eso? Miremos en Génesis 12, y aquí dice, pilas, porque no es la promesa, no sé cuántos millones de judíos existan ahorita, pero la promesa no es a ellos, ellos son beneficiarios de la promesa. ¿A quién fue la promesa principalmente? A Abraham. Entonces estamos hablando de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Sí, entonces aquí lo vemos en el 12. Dice, del 1 al 3, ¿no? Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, una promesa del Señor, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Pilas, versículo 3, para los gentiles, para nosotros, para los que nos gusta opinar. Bendeciré a los que te bendijere, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De hecho, esto se cumple en el ministerio con los gentiles, ¿no? ¿Sí? En este momento las familias de toda la tierra son benditas con el evangelio del Señor. Entonces
Entonces dice, pilas. El que bendijere a Israel será bendito, el que maldijere será maldito. Hoy en día, por ejemplo, en la franja de Gaza, ¿no? Uno ve esta porción donde, digamos que es donde la guerra ahorita está, pues por todo lado, alrededor de Israel, pero especialmente ahí es donde ha habido más conflicto, franja de Gaza. Y hablábamos de que, no sé, hace un año o algo así, pues estaba la noticia de que Gaza envía unos misiles hacia Israel, una lluvia de misiles, y Israel porque Israel tiene también una tecnología avanzada en cuanto a su ejército, pues viven en guerra, ¿sí? Y es una nación próspera, pues han invertido en eso. Y pues no, pues ningún misil, creo, no sé, no recuerdo, pero de hecho es que respondieron y bajaron todos los misiles. Y uno a veces ve en las noticias la pobre gente en la franja de Gaza. No quiero tampoco juzgar del otro lado, pero hablábamos, esa gente en la franja de Gaza, pobre, muy pobre, uno ve en las fotos, gente muy pobre. ¿De dónde sacaron plata para tanto misil? O sea, el problema no es un pueblo del otro, el problema es, los mandatarios, que son gente mala, ¿sí? Y empieza uno, entonces uno, en general uno no debe caer ni a algún lado ni al otro, ¿no? Uno, pues Dios verá, ¿sí? Pero empieza, inclusive aquí en Colombia, que no tenemos nada que ver, entonces uno ve todas esas noticias y empiezan la gente a hablar mal de los judíos. Pilas, porque hoy en día, con los medios de comunicación, ahora creemos que nuestra opinión es, mejor dicho, pero el Señor sí la escucha. Y tus seguidores en Facebook también, ¿sí? Más adelantico, la promesa a Abraham, más adelantico en el 26, vamos a mirarlo ahí para nos. En el 26, versículos 1 al 5, ahora la promesa es a Isaac, la misma promesa, del 1 al 5. Y después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, a Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas las estrellas, todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tus simientes. Que dejemos hasta ahí, pasemos ahora a Jacob, de capítulo 35 de Génesis, de 9 al 12. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Siguiente. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, y no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó a su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Entonces, cuando digo algo acerca de Israel como nación, pilas, que ellos tenían una promesa a Israel, el Señor reste, ¿sí? Y esas promesas, versículo 29, ahora sí volvemos a Romanos 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hablábamos también para nosotros, nuestras promesas, de que nada nos aparta del amor del Señor. Una promesa también es, pues, la disciplina, ¿no? La seguridad, ¿sí? También la palabra dice, no vamos a mirar el versículo, pero dice, ustedes que creen en el Hijo de Dios, escribo a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí? Una promesa es que tenemos vida eterna. Aquel que comenzó la obra en vosotros será fiel para terminarla. Y así, muchas promesas que tenemos, debemos recordar esas promesas, ¿no? En nosotros y también en la vida de nuestros hermanos. 30.
Pues como vosotros también en otros tiempos eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Entonces ahí me gusta cómo lo aclara, ¿no? Ustedes habían sido desobedientes, pero ahora están siendo salvos es por la desobediencia de los otros. Entonces todo es por la desobediencia al final. ¿Qué tiene el hombre para ofrecer? Desobediencia. ¿Qué tiene el Señor para ofrecer? Misericordia. 31. Y así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y esa es la conclusión, porque el Señor sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. También aquí había una promesa que se me había pasado. En el versículo 25 y 26, solo para que no se me pase esta parte. Al final, dice, en la segunda parte, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Bueno, ahí están las profecías. Y aquí tenemos una profecía que no se ha cumplido, ¿sí? Ahorita está en la primera parte, el ministerio de los gentiles. Y la palabra dice que en algún momento ese ministerio se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar ese ministerio? ¿Perdón? Sí, o sea, el tiempo exacto no sabemos, pero hasta que la hora en los gentiles, ya el Señor dijo, este es el último, ya acabé acá. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, aquí podemos ser un poquito inexactos, pero de muchos pensamos que está hablando del rapto, ¿sí? Por eso digo, hay muchas teorías, muchos creemos, o estaríamos de acuerdo que puede ser en el rapto, ¿sí? Que el Señor toma a la iglesia, que está hablando de los gentiles. Y hay algo interesante en el rapto, y quiero que miremos 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8, que nos habla acerca de ese final de la obra del Señor con nosotros los gentiles, cuando el Señor venga por su iglesia. 2 Tesalonicenses 2, 7 y 8. Nos está hablando de la obra del Espíritu Santo, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Está hablando de Satanás en el mundo, ¿sí? Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Por qué las cosas no son peor en este mundo? Porque también en este mundo está el Espíritu Santo en su iglesia, y Él es el que está ahí refrenando la maldad también del mundo en general, ahí teniendo que las cosas no sean peor. Pueden ser peor, mucho peor. Y entonces el Espíritu Santo está acá en la tierra. Cuando el Señor, hablamos también, cuando el Señor Jesús ascendió, envió al Espíritu Santo, hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. En algún momento va a ser quitado el Espíritu Santo de en medio. ¿Cuándo? Entonces se manifestará aquel inicuo, cuando llegue el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ya hablando pues de las profecías, es interesante cómo cambia de una vez el ministerio. La iglesia se va con Cristo y el Espíritu Santo con ella. ¿Y qué pasa después? Dios escoge 144,000 gentiles, no, 144,000 judíos. Entonces ya cambió. Y eso es algo de lo que está hablando aquí en Romanos 11. Sí, el Señor ya se va a enfocar otra vez en quiénes, en los judíos. Y esa parte histórica, para los que se queden aquí, de cierta manera, después de la tribulación va a ser chévere, ¿sí? Cuando estén esa hora de los judíos, los 1000 años, pues obviamente los que sean salvos también, chévere, ¿no? Pero humanamente hablando también va a ser un tiempo próspero, los 1000 años, ¿no? Va a ser un tiempo en que la gente va a ser longeva, va a vivir por muchos años, va a ser, bueno, no sé bien cómo será, pero yo no voy a estar ahí. O bueno, voy a venir con Cristo. Bueno, sí. Pero bueno, no me importa.
Entonces, bueno, y terminamos con, bueno, vamos aquí a Romanos 11, ya con esto termino. Entonces hablamos del versículo 29, ¿no? Que será como, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 32, como para ir concluyendo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, y terminamos como empecé. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Cuando no entendamos, digamos esto. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y al Señor sea la gloria. Amén. Señor, gracias por poder ser parte de tu plan, Señor, como pueblo rescatado por ti, Señor. Porque también está el inicuo para el día malo, Señor, que también es el plan, pero como salvo, Señor, te agradecemos, Señor, por habernos escogido y hacernos vasos, hacernos recipientes, Señor, de tu misericordia. De esta manera, Señor, con humildad, no porque hayamos sido lo suficientemente buenos para que tú nos hubieras escogido, al contrario, por nuestros pecados, porque estábamos perdidos, nos llamaste, Señor, y porque simplemente fue tu voluntad. Pensando en esto, Señor, ayúdanos a ser misericordiosos con los demás, Señor, con los que no te conocen, con los que han escuchado de ti, Señor, y aún no han tomado tu palabra en serio. Ayúdanos, Señor, evítanos, como tu palabra nos advierte, a jactarnos, a creernos mejor que el otro, Señor. Que vivamos celebrando esa abundancia que tú nos das, Señor, pero también humilde, Señor, porque no éramos nada, Padre. También gracias porque tu voluntad también está, así como la haces en cada uno de nosotros, está por encima de las naciones y de la historia, Señor, y también nos emocionamos al saber qué va a pasar, Señor, en el futuro. Que sabemos también que el resultado va a ser para victoria de tu iglesia, Señor. Y en eso nos gozamos. Pues a ti sea la gloria en este día. Amén.